Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia de este ciclo de conferencias que hemos titulado Pensar lo psíquico hoy. Las sesiones pasadas hablamos más específicamente del psicoanálisis y por ahí algunas claves con el maestro Jesús sobre el tema de la perversión desde el punto de vista psicoanalítico. Parece que causó interés, causó bastante intriga, ¿no? Que justamente Freud es uno de los pensadores de la sospecha, como los ha caracterizado Paul Ricoeur, junto con Nietzsche y Marx, los teóricos de la sospecha. Entonces, esto provoca intriga, interés en su pensamiento, y creemos, los que hemos organizado y los que participan de estas conferencias, que son vigentes sus pensamientos. En ese sentido, pues voy a dar lectura a la semblanza de la doctora. La doctora Elena Osorio Martínez es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Sociología Política por el Instituto Dr. José María Luis Mora, también es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Se ha desempeñado en distintas universidades como profesor investigador en Ciencia Política, Administración Municipal y Sociología. Actualmente es profesora en la licenciatura en Sociología y el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Ha participado como ponente y conferencista en diversos eventos. En los últimos años es participante en los foros dedicados a la salud mental organizados por el Instituto Politécnico Nacional, así como docente en el diplomado sobre teoría y práctica psicoanalítica, rehabilitación neuropsicológica y farmacología que realiza el Instituto Politécnico Nacional. Sus investigaciones se han enfocado al análisis de la democracia y las organizaciones sociales. Obtuvo el premio a la mejor investigación sobre sociedad civil, otorgada por el CENEFI, del Instituto Mora. Actualmente investiga sobre el tema del Estado, la democracia liberal y el nuevo orden mundial desde una perspectiva filosófico-política que involucra el psicoanálisis y la sociología de las emociones. Con esto le damos la más cordial bienvenida a la doctora Elena, que además de toda esta semblanza, para mí lo más importante es que también es nuestra amiga y también una excelente profesionista y una gran pensadora de la UAM Xochimilco, mexicana, orgullosamente. Y me gustaría, doctora, nada más abrir su sesión con una pequeña cita del doctor Sigmund Freud para que le demos la palabra. Freud dice lo siguiente: hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, entre comillas, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Freud, el malestar en la cultura. Doctora, te damos la más cordial bienvenida, te dejamos el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Primero y antes que nada, muchas gracias al licenciado Gustavo Nava y al maestro Jesús Castillo por la amable invitación y por esta presentación tan rica, siempre tomándome en cuenta para estos eventos. Muchas gracias a todos que se han tomado parte de su tiempo, sábado a mediodía, para asistir a estas cosas que tenemos que reflexionar. Me parece que en estas dos últimas conferencias lo que vamos a tratar es el tema de lo social, la amplitud de lo que puede lograr el psicoanálisis actualmente. Agradezco mucho
a los que se están conectando desde otras latitudes. Tenemos ahí en el chat este saludo desde Colombia de Luis Barajas, que es estudiante de literatura. Todo lo que se diga en esta sesión le va a hacer mucho sentido a Luis, porque la literatura es una de las expresiones más grandes y maravillosas de los tiempos, y lo que toca pensar hoy es sobre los tiempos. Bueno, pues como ven, hemos intitulado esta participación La importancia del psicoanálisis en las sociedades actuales, y para ello debemos reflexionar primero, ya los que han asistido a las otras dos conferencias, intervenciones, han visto ya en sí mismo más o menos por dónde va el psicoanálisis, y ahora toca pensar acerca de las sociedades actuales, las características de las sociedades actuales, o cuáles son las formaciones que están caracterizando a las sociedades actuales. A mí, como bien tuvo Gustavo a mencionar en la presentación, actualmente soy profesora de la licenciatura de Sociología, y a los sociólogos en formación, a los estudiantes en distintos trimestres de la carrera, les hace mucho sentido cuando les doy a leer un autor de moda. Es decir, estas sociedades se están caracterizando, nos las están describiendo distintos pensadores, pero he comprobado en mis seminarios, en esta licenciatura, que hay un autor en específico que les hace mucho sentido, que les dice muy bien la sociedad, les caracteriza muy bien la sociedad en la que ellos están viviendo, y encuentran en esa lectura una resonancia a sus sentires, ¿no? Es un autor, ya les digo, está de moda, autor sociólogo sudcoreano, Byung-Chul Han. Especialmente trabajo con un librito muy pequeño, ¿no? Que además a los estudiantes les parece agradable ahora acercarse a los libros pequeños. Es un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Se los recomiendo. Quiero decir que no tengo afinidades filosófico-políticas con este autor, pero les digo, he comprobado que sí les hace sentido a los estudiantes la manera en que este autor está caracterizando las sociedades actuales. En ese sentido, como la mayoría ahorita de nuestro público, de las personas que están atendiendo con interés a esto, pues son jóvenes, y a lo mejor encuentran también aquí cierta resonancia. Puedo coincidir en la forma en la que este autor está caracterizando las sociedades actuales. Quizá en lo que no puedo coincidir es en la forma, ¿no? En el camino epistemológico al que llega a estas caracterizaciones, pero me parece importante desde aquí, que es la presentación de un panorama y una caracterización que en cierto sentido me parece ligera, pues, como para una presentación que ahora mismo nos convoca a hora y media. En hora y media mostrar este panorama epistemológico pues resulta pues un gran reto. Entonces por eso me parece apropiado retomar algunos de los conceptos y de las ideas a partir de las cuales Byung-Chul Han está caracterizando a nuestras sociedades actuales. Lo primero que hace en este librito es comparar la forma o el diagnóstico Foucaultiano de las sociedades disciplinarias con lo que estamos viviendo actualmente, que es lo que él llama las sociedades del cansancio. Lo que está haciendo es diciéndonos cuáles son las características de estas sociedades disciplinarias,
y de qué forma se están creando los sujetos para esas sociedades que son los sujetos de la obediencia. La diferencia, dice, con las sociedades actuales, que son las sociedades que sí que les hacen sentido a los jóvenes, son unas sociedades que están rodeadas por el sentido positivo, y el sentido positivo en en hacer énfasis en la dimensión del sí. Son las sociedades que todos conocemos ahorita del yes we can, ¿no? Sí podemos. En ese sentido es que está tratando lo de la masificación de la positividad. ¿Cuál era la característica de las sociedades actuales, de las sociedades disciplinarias? Era el control, y era el no, y era el deber, ¿no? A diferencia de estas sociedades actuales, que son sociedades que ya carecen de límites, sociedades que están desreguladas. Me gustaría que pongamos atención en ese concepto, desregulado, y que están siempre enfocadas en el sí, en la positivación del mundo, tal y como lo caracteriza Byung-Chul Han. Entonces, el resultado, dice este sociólogo, el resultado de estas dos distintas caracterizaciones, por un lado, sería tener una sociedad que esté produciendo locos y criminales, ¿no? En las sociedades disciplinadas, en las sociedades disciplinarias, y por otro lado estarían provocando en las sociedades de la no regulación los individuos fracasados y deprimidos. Les quiero leer aquí una frasecilla con la que él resume, digamos, la forma en la que está pensando esto. Dice este autor: la positividad del poder es más eficiente que la negatividad del deber. Sin embargo, el poder no anula el deber. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es que sí seguimos atendiendo a un deber ser, pero es un deber ser que aparece ya desdibujado, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo es que aparece si no aparece? Y eso es lo que vamos a ver, cómo aparece. Una cosa interesante que dice también este autor, y por eso les digo que a los estudiantes, a mis estudiantes, a los que de alguna manera les ha hecho sentido esta lectura, es que termina haciendo declaraciones como estas. Miren, el lamento del individuo depresivo, que es nada es posible, solamente puede manifestarse dentro de una sociedad que cree que nada es imposible, ¿no? Entonces, el deprimido, dice Byung-Chul Han, es un sujeto que está cansado, ¿no? Por eso es la sociedad del cansancio, por eso los sujetos están. La característica de esta sociedad es una sociedad que cansa al sujeto, y el resultado de estas sociedades son sujetos cansados. ¿De qué están cansados? Dice este autor. Están cansados de sentir, aquí esto es mío, este subrayado es mío, de sentir, porque no es así, de sentir que están deviniendo ellos mismos, ¿no? Es que ellos son solamente el resultado de ellos mismos, de sentir toda esa carga encima de sus hombros. Este es el sujeto del no poder más, no puede más. Es un sujeto que está, digamos, ligado al rendimiento, ¿no? Y cuando no puede más, cuando se enfrenta al no puedo más, estoy cansado, lo que viene es un reproche a sí mismo y una autoagresión. A lo mejor para algunos de ustedes esto ya les está haciendo sentido, y para otros todavía parece muy alejado. Acabo de tener
una forma en la que compartió una alumna en licenciatura y dijo, yo he tenido ya que ir a terapia porque en las mañanas me despertaba con sentimiento de culpa y estaba muy deprimida por no ser productiva, ¿no? A los 20 años, ¿no? A los 20 años ya teniendo estas emociones que la llevan inmediatamente a buscar ayuda terapéutica, psicológica, ¿no? Entonces, sí que ya empieza a apuntar este autor, les digo, de una manera que a mí me parece muy ligera, hacia una violencia sistémica que está presente, que es inherente a la sociedad del rendimiento, a la sociedad del yes we can, a la sociedad del todo es posible si tú te lo propones, ¿no? Ya saben ustedes que tenemos ahora todas las fórmulas, todas las recetas, y una de esas recetas es decretar todas las mañanas, bien tempranito, cuando salimos de la cama, ¿no? Empezar a decretar para que cambie nuestra suerte en el mundo. Entonces, parece que hay aquí, pues, un diagnóstico respecto a lo que sucede, y lo que sucede es que el individuo está sintiendo todo el peso de sus propios destinos individuales sobre sus hombros, y está sintiendo un nuevo imperativo que no siente como social, y a ese punto vamos, que no siente como social, sino como individual, de produce, sé exitoso, logra, ponte la camiseta, ten una buena idea, están ahí incluso las figuras que los jóvenes deben seguir, las figuras, ya saben, todos lo tenemos muy claro, Bill Gates, que para algunos ya Bill Gates no hace sentido, porque eso nos hizo sentido hace 30 años, ¿no? Pero sí que todavía más o menos recuerdan a Steve Jobs, y por supuesto la figura que les hace mucho sentido para seguir como faro de esto, de cómo estamos entendiendo el éxito, es Mark Zuckerberg, ¿no? Es decir, están ahí pues estas figuras a partir de las cuales podemos nosotros entender que las cosas desde los esfuerzos individuales pueden resultar. Entonces, parece que ahora los individuos en la sociedad tienen el imperativo, tienen la obligación de ser libres. ¿Sí? De ser libres, y además con una muy particular interpretación de esa libertad. Lo que está aquí, por supuesto, también puesto sobre esta discusión es la autoexplotación, ¿no? En todo el desarrollo de este libro, como les digo, estamos hablando de qué manera desaparece, digamos, que la necesidad de que otra persona esté al pendiente de mi propia productividad, pues soy yo mismo el que va a estar siempre al pendiente de mí y de todos los resultados que voy a tener en las 24 horas del día. Ahora lo que falta es que el día dure más horas para todo lo que tengo que hacer. Bien, entonces, en estas condiciones, ya les dije, esta es una manera de diagnosticar, de comprender, de caracterizar las sociedades actuales. Hay varias. A los jóvenes esta les hace mucho sentido, a lo mejor porque sí que están ya sumidos en esta lógica de, sobre todo, de la manera en la que está entendiendo este autor la positividad, ¿no? Hay que ser positivos, hay que tener pensamientos positivos, siempre hay que buscar el éxito. Es como si la vida no incluyera ya la riqueza y otros aspectos propios de lo que la experiencia humana implica, ¿no? Es como si se hubieran desaparecido de la escena la tristeza, la melancolía,
simple y sencillamente otras formas de estar en paz y tranquilo, que no sea la felicidad comprendida a veces también en términos de euforia, relacionado con este deber ser de los miles y millones de likes que me hacen pues tener presencia en el mundo, ¿no? Bueno, en estas condiciones, fíjense que son condiciones que nos llevan a una discusión o a una presentación histórica, ¿no? Es decir, a una comprensión de la historia, de los tiempos que estamos viviendo y por qué es que estamos puestos en nuestros tiempos. Y siempre hay que regresar, aunque a veces a algunos nos dé muchísima pereza regresar a la historia para comprender dónde estamos parados. Un rápido recuento de la historia del siglo XX sería decir que el siglo XX estuvo en su segunda mitad caracterizado por una guerra que se llamó la Guerra Fría, que en realidad estuvo más que nada siempre en la tensión de que hubiese una tercera guerra mundial, pero en donde había una diferenciación del mundo entre socialismo y capitalismo, y fue una guerra que culmina, una época, una era que culmina, esta división del mundo culmina, como lo dijera este historiador Eric Hobsbawm, en 1989-91, con la caída del muro y con el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, lo que hay ahí, la interpretación, la narrativa que se construye con esto es que hay unos triunfadores y unos perdedores, por supuesto. Los perdedores, ya saben, los malos totalitarios, los del Gulag, los que no lograron, los que no pudieron, los perversos que reprimían a los individuos, y los ganadores, los amos de la libertad, ¿no? En esta narrativa, ya saben ustedes, pero además con esta otra dimensión, que es la dimensión económica de la crisis, de la fuerte crisis económica que empieza más o menos en el 73, está presente pues que lo que hay que hacer ahora, por eso les decía, hay que poner atención en esta palabrita de desregulación, porque lo que hay que hacer ahora es desregular, liberalizar, darle más énfasis a las potencialidades de los individuos y de la manera en que los individuos se van a organizar en lo económico y en lo político. Entonces, fíjense cómo es que empieza a surgir toda una idea, ¿no? O unas ideas respecto a que lo mejor y lo que más conviene a las sociedades es esta libertad, y empieza a surgir pues lo que algunos todavía llamamos ideología respecto a la potencia individual, que es la manera en la que nos estamos ya comprendiendo ahorita, pero fíjense cuántas décadas de cuántas décadas estamos hablando yo. Fíjense, hace unos días igual asistí a un seminario introductorio de crítica, de criminología crítica con la maestra Claudia Rivera, que por cierto les recomiendo. Y me recordó, porque hizo una cita de esta frase que les voy a leer, me recordó esta famosa entrevista que se le hizo a Margaret Thatcher en 1987, en donde dijo: ¿quién es la sociedad? No existe tal cosa, tan solo individuos, hombres y mujeres, ¿no? Es decir, ese es, pues, de eso estamos hablando cuando les digo que todo esto que ya nos caracteriza, Byung-Chul Han, que les hace mucho sentido a los estudiantes ahora,
es lo que estamos viviendo. Pero claro, los estudiantes de ahora que nos llegan a las aulas, pues nacieron alrededor del 2000, ¿no? Entonces, toda esta historia que nosotros incluso vimos en las noticias y por televisión a propósito de los 60 años de la construcción del muro de Berlín, pues nosotros vimos por televisión y en las noticias cómo estaban derrumbando el muro, algunos profesores todavía que estuvieron presentes en la época que es la Guerra Fría, pero para otros es una historia muy lejana, y sobre todo es una historia muy lejana esto de reflexionar respecto a las ideas. Bueno, entonces ya tenemos pues la caracterización de estas sociedades produciendo individuos fracasados. Yo diría que el primer punto es el fracaso, y el resultado del fracaso es la depresión, ¿no? Individuos fracasados y deprimidos, ansiosos por querer cumplir un imperativo que no saben de dónde viene. Todavía no hay una relación de este imperativo, de lo que yo siento como imperativo, con lo social. Pareciera que eso es lo que está desdibujado. Y en ese sentido es que cobra importancia el psicoanálisis. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ya específicamente en la propia fortaleza, digamos, epistemológica de lo que nos ofrece el psicoanálisis. Que fíjense que ya Freud estaba ubicando, ¿no?, con toda esta historia de la razón, del posicionamiento de la razón, estaba ubicando ya, digamos, 3 cismas epistemológicos a los que llamó las 3 heridas narcisistas, ¿no? Ya saben, la primera herida narcisista, Galileo Kepler, el mundo en el que nosotros vivimos no es el centro del universo, es tan solo una esfera más de las que orbitan alrededor de una estrella, que resulta ser una estrella que tampoco se encuentra en el centro del universo. Eso ya lo vendríamos a saber más adelante, ¿no? Primera herida narcisista. El mundo que creó Dios para nosotros, pues no es el mundo centro del universo. Segunda herida narcisista, ya saben, todas las investigaciones, o más bien el resultado de las investigaciones de Erasmus Darwin y de su nieto Charles Darwin, que culminaría con esto de resulta que somos una especie más que estaría dando cuenta de la evolución de las especies, es decir, la mejor adaptación de las especies biológicas al cambio o a los cambios de su medio ambiente. Y la tercera herida narcisista, diría Freud, y se pondría él, ¿no? El que nos demos cuenta de que el hombre no manda ni siquiera en su propia casa. Es decir, el hombre está teniendo ciertos impulsos a la acción que provienen del inconsciente. Y entonces surge esta dimensión, esta nueva dimensión para comprender al hombre, que va a enriquecer, por supuesto, ¿no? Ya saben, ahorita estamos trabajando mucho sobre lo emocional como una parte, una dimensión de los seres humanos que toda esta herencia del siglo de las luces dejó de lado, y resulta que es altamente importante y que debemos empezar a tomar en cuenta. Y la dimensión de la psique, del aparato psíquico, de la forma en la que se sedimentan las experiencias de los seres humanos y la forma en la que se van acumulando y relacionando sin que ni siquiera sea consciente de ello, ¿no? Entonces, ya estamos, fíjense, en una nueva dimensión del sujeto. Vamos a tener presente que lo que estamos concibiendo como sujeto social se enriquece.
Y ya Freud, desde que escribe el malestar en la cultura, está dando cuenta pues de la importancia cultural, de la importancia que tiene ya lo social para que nosotros estemos hablando y estemos poniendo atención en la dimensión psíquica de los sujetos. Ahí vamos a ver que hay una, en general, va a dar cuenta, digamos, de un antagonismo, de una tensión entre lo que va a llamar en primera instancia las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Entonces, fíjense cómo ya vamos llegando a lo social. Y pareciera que cuando estamos llegando a esta parte de lo social, estamos hablando ya de todo y nada, ¿no? Estamos hablando ya de cosas muy abstractas y parece que tenemos que empezar a bajar esto para que lo comprendamos, ¿no? Para que veamos de qué manera esto de lo cultural va a tener o va a darnos ciertas, nos va a dar imposiciones que van a resultar restricciones para nuestras acciones y nuestras relaciones. Bien, entonces, ¿qué es esto de cultura? ¿Qué debemos entender como cultura? ¿No? Por supuesto, no estamos entendiendo la cultura como las producciones culturales. Las producciones culturales, pues son eso, una manifestación de las distintas culturas epocales, ¿no? Manifestaciones epocales, situadas en contextos territoriales, es decir, espaciales y temporales específicos, pero no nos estamos refiriendo a eso. Más que nada estamos hablando de cultura como la sedimentación, o para decirlo así, en otras palabras, igual y esto es todavía más para arriba, como la objetivación de cierto espíritu de los tiempos, ¿no? Podríamos también entender, como ya algunos que participen del diplomado, que hayan participado del diplomado, verán que desde Lacan se entiende como el orden simbólico o el gran otro, que es la forma en la que está, digamos, ordenada la realidad, ¿no? La realidad, esa realidad conceptuada en la que nos movemos los seres humanos, porque somos seres del lenguaje, está ya ordenada cuando nosotros llegamos a ese mundo, ¿no? ¿De qué manera? Para decirlo, fíjense, para decirlo con el doctor Ábalos, que es el siguiente ponente, para decirlo con él voy a decir que este orden simbólico, estas formas en que se manifiesta el espíritu están definidas políticamente. Él tiene en su obra, que además les recomiendo, una definición amplia de política, es decir, cuando digamos política no estamos pensando para nada en sistema de partidos o en procesos electorales, ¿no? No nos estamos refiriendo a eso, dice él, la política, y ese me parece que es una definición que nos permite pensar demasiado. La política, dice el doctor, es la definición de lo bueno, lo bello y lo justo. Por tanto, la definición de lo bueno y lo malo, la definición de lo bello y lo feo, la definición de lo justo y lo injusto, ¿no? Es cuando definimos lo bello, estamos al mismo tiempo, por lógica, definiendo lo feo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿por qué dice, a ver, la política es la definición de esto? De estas tres, digamos, grandes dimensiones que ordenan lo social, que ordenan simbólicamente lo social, pero no nos quedemos en lo simbólico. Y esta, digamos, es mi molestia con Byung-Chul Han, si me permiten decirlo de una vez, porque nosotros los sociólogos debemos dar cuenta del proceso en términos de momentos en que esto va cobrando forma, y otra vez así para decirlo con el doctor Ábalos, los momentos en que esto va teniendo lugar. El momento de la idea es uno, ¿no?
la idea de la estética, la idea de lo bello, la idea de lo justo, y después viene un segundo momento, el momento de la concreción de esa idea, que es la positivación, es decir, la ley, el ordenamiento, la norma, y esa positivación de la ley cobra cuerpo, cobra materialidad, cobra sustancia a través de las instituciones, ¿no? Y luego esas instituciones, tercer momento, estarían dando la pauta, ¿no? La regulación de las prácticas sociales. Entonces es como, vemos aquí como a través de estos momentos, este proceso que parece que algunos sociólogos olvidamos, es un proceso que nos habla de las relaciones de poder. Es decir, cuando el doctor Ábalos nos está diciendo la política es la definición de esto, de lo que está hablando es de un proceso de poder a partir del cual, ¿no? Hegemónicamente se logra que se defina así o asá en un momento histórico determinado lo bueno, lo bello y lo justo, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en traducción ya de, ay, sí, pero todavía sigue como muy abstracto? Bueno, traducción sería, cuando usted nació, cualquiera de usted nació que está ahí del otro lado, cuando usted nació, llegó a este mundo, se presentó alguien en su casa para decirle, oye, ¿sí estás de acuerdo con que la belleza sea la belleza occidental? O sea, la piel más blanquita es la más bonita. ¿Sí estás de acuerdo o no? O, ¿cuál sería tu definición de belleza? O sea, ¿qué es lo que te gustaría más que juegue, no? Y así, respecto a lo justo. Y así, respecto a lo bello y a lo bueno, ¿no? Pues nadie se presentó en esta casa para preguntarnos nunca nada de esto. Cuando nosotros llegamos al mundo y cuando salimos del mundo primario, pues de la familia, estas cosas ya estaban ahí. Además, a través de la familia empezamos a recibir estas definiciones, ¿no? ¿Por qué es histórico? Porque, bueno, los que nacieron hace 50 años, ¿no? Todavía se encontraron con que era justo, era válido, era absolutamente legal y racional encerrar a los homosexuales para que recibieran estas terapias de conversión y ahí a través de baños de agua fría y electroshocks tratáramos de componerlos, de curarlos, porque era una enfermedad mental que sale de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud hasta 1980. Entonces, cuando nacen estas personas en ese momento histórico, pues, pues lo que tiene que ver con lo justo es que se trate, pues, de curar a estas personas de su enfermedad mental. Ahora, ya saben, se ha modificado esta forma de comprender o de entender la homosexualidad a través, por supuesto, de todas las luchas por el reconocimiento. Y lo que tenemos es un nuevo ordenamiento. Fíjense, primero respecto a la idea, ¿no? No somos enfermos, es una preferencia más, bla, bla, bla. La lucha por el reconocimiento se lleva a la positivación, es decir, se legaliza primero en unos países, luego en otros, primero de una forma y luego de otra, y se pone a andar toda esta positivación a través de las instituciones y las prácticas empiezan a modificarse, ¿no? Entonces, veamos pues que aquí nada más quisiera dejar claro eso, les recomiendo a este autor para que vean la forma en que lo está caracterizando las sociedades actuales. Sin embargo, hace falta todo este proceso del pensamiento para hablar ya efectivamente de las relaciones de poder que están generando o que están detrás de estas nuevas concepciones del mundo que nos llevan, dice él, al fracaso y a la depresión.
¿Nos estamos sintiendo fracasados? Sí, sin duda. ¿Nos estamos sintiendo deprimidos? Sí, claro, sí. O sea, podemos coincidir en el diagnóstico, la forma en la de llegar a la que yo con la que yo tengo problemas, digamos, pero ese ya es problema mío. Fíjense, cuando hablamos ya de esto, estamos hablando de una nueva comprensión del sujeto en estas sociedades, ¿no? Un sujeto que tiene como resultado estas enfermedades mentales que parece que ya están al orden del día y cada vez con las personas más jóvenes. En el mejor de los casos, ¿verdad? Depresión y ansiedad, y ya en el peor de los casos, pues las tasas de suicidio cada vez más elevadas. Entonces, ¿qué es lo que me hace, pues, sujeto, ¿no? Sujeto lo podemos comprender en esa doble acepción, o sea, el sujeto social de la acción, pero también el sujeto que queda sujetado a ese orden simbólico que me está ya, ¿no? Que me está ya dando la definición de lo bueno, lo bello y lo justo, y entonces me ata, me sujeta a esas definiciones para que yo lleve a cabo mis relaciones sociales. Entonces, fíjense, sujeto está ya comprendido, de hecho, esta es otra diferencia con la que empieza toda la presentación de ese edificio teórico Lacan, ¿no? Lo que primero tenemos es un individuo, un ser de carne y hueso enfrentado a este orden simbólico entendido así, ya definido políticamente, es decir, definido ya por poderes o por el poder, son las manifestaciones del poder. Y entonces al enfrentarse a este orden simbólico, al llegar de nuevo ahí, no de nuevo de otra vez, sino de pronto ahí, aparece y se hace algo con este orden simbólico, queda sujetado a la forma en la que se comprenden esos significados a través de los significantes, ¿no? Esto es un sujeto, ya otra manera de enriquecer esta concepción del sujeto para que no se queden pensando que solamente estamos así aplastados por un poder que es así totalmente inamovible, que jamás cambia. De hecho, si en las sociedades las cosas cambian y se transforman, es precisamente porque no quedamos, o sea, sí quedamos sujetos en el sentido de atados a ese orden simbólico y esas definiciones, pero también es que esa sujeción nos posibilita, ¿sí? Y nos potencia para poder en las relaciones sociales poder transformar esas estructuras que en primera instancia, digamos, nos dejaron sujetados. Lo más interesante de esto, este enfrentamiento al orden simbólico, y es algo que nos deja el psicoanálisis para pensar demasiado, y aquí sí ya voy específicamente con una palabra muy clara que habrá puesto Lacan ahí para pensar, es que este enfrentamiento con el orden simbólico nos deja algo ahí, más bien nos deja algo afuera, como que no encajamos del todo en un orden simbólico, ¿no? Sí, porque somos seres del lenguaje, pero antes de seres del lenguaje, pues también somos otro tipo de seres, ¿no? Somos seres que vienen de una evolución biológica. Entonces, digamos, estamos con una pierna en cada lado, estamos todavía como con unas ciertas
pulsiones, ¿no? Con unos ciertos requerimientos que no empatan precisamente con lo que ya está ahí estructurado. Yo a veces les digo a mis estudiantes, imagínense cuando hablo de orden simbólico, imagínense una red, ¿no? En la cual están articulados, encadenados, y encadenado sería una palabra que utilice Lacan, ¿no? Cadena de significantes. Están ya encadenados, articulados, ordenados ahí en la sociedad, y es a lo que yo me enfrento, ¿no? Entonces, cuando me enfrento a eso, ese enfrentamiento me hace convertirme en sujeto de eso, y al convertirme en sujeto de eso, o sea, lo que sale del otro lado después de ese enfrentamiento es un sujeto, pero es un sujeto que ya no está completo, es un sujeto en falta, es un sujeto que entró en una sujeción y que por tanto deja algo allá afuera. Entonces, esto es muy interesante porque fíjense cómo va a empatar con nuestro primer diagnóstico, pero desde un lugar me parece a mí que mucho más rico, que es esta comprensión de la psique desde el psicoanálisis, particularmente cuando ya estábamos hablando de cosas un poquito más concretas, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la falta, ¿no? La falta, que es algo que va a tener el sujeto porque ya está sujetado, porque ya entró a ese orden, porque ya se enfrentó a esa definición y vive con esa definición, para decirlo un poquito más abajo, ¿no? Porque vive respecto a las definiciones de los otros, no a las definiciones propias, ¿no? Está enfrentado ya a una falta, una ausencia, una carencia, que para tratar de llenarse va a tener una traducción positiva. La traducción positiva de esa falta sería el deseo, ¿no? El deseo, es decir, los sujetos, estos sujetos atados ya al orden simbólico, son sujetos deseantes, ¿no? Eso me parece también que es una dimensión que nos hace falta cuando, acuérdense que empezamos la charla diciendo, tenemos sujetos fracasados y deprimidos, y antes de eso hay que comprender que son sujetos deseantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto del sujeto y el orden simbólico? Esto es maravilloso de entender porque fíjense que el orden simbólico no solamente nos está ordenando la realidad en términos de esta definición de lo bueno, lo bello y lo justo, sino también nos está ordenando, nos está poniendo ahí enfrente la vitrina del deseo, ¿no? Nos está regulando el deseo. Regulando no en el sentido de, a ver, vámonos más despacio aquí con tus deseos, desea esto, desea el otro, no. Regulando el deseo quiere decir que se está privilegiando la manera de desear y de gozar de manera ilimitada, desmedida, acentuando, dirían algunos autores, el hedonismo, ¿no? Ya juntándolo con otros diagnósticos de los tiempos, un hedonismo consumista. Y ahí lo que tenemos pues ya es pensar en cómo este orden simbólico no solo me dice lo bueno, lo bello y lo justo, sino también me dice, y esto es muy importante, me dice qué desear y cómo desearlo, ¿no? Entonces, resulta que luego los que se están preparando para la clínica van a encontrarse con cosas de, bueno, es que sí era mi príncipe azul, nada más que no era del tono de azul en que debí desearlo, ¿verdad? Entonces hay ahí un deseo puesto ya, fíjense, en lo social,
en lo simbólico social, que es este mandato desdibujado, ¿no? En esta apariencia de mi libre elección, en esta apariencia de mi libertad y de yo me defino, yo devengo, etcétera, que está ahí puesta y que parece que es mucho más fuerte el imperativo de esta manera, cuando no aparece como imperativo, que si hubiese ya una regla, un orden, un límite que me deje absolutamente claro lo que debo y lo que no debo. Entonces, el orden simbólico, esta red de significantes en esta articulación, insisto, histórica, ¿no? En lo que ahorita está articulado de cierta manera, dentro de 10 años puede estar articulado de otra manera, dentro de 20, dentro de 50 años puede estar articulado de otra manera. Lo que nos dice es cómo desear, ¿no? O sea, dentro de todo esto que está puesto ahí en la sociedad, está puesto el deseo e insisto, lo que podemos ver desde este orden simbólico es que lo que deseo es una forma en la que yo, desde el yoyismo puro, este yoyismo puro que lleva pues más o menos 3, 4 décadas formándose ahí en esta nata de ideas, empieza a cobrar ya sentido en el qué deseo. Lo que deseo tiene que ver con el yoyismo puro, ¿no? Lo encontramos ya así bien puesto bien decantado en algunas frases, ¿no? Con las que nos movemos. Muchas personas ya nos dicen primero yo, después yo y al último yo, ¿no? El desvanecimiento de lo público, la poca importancia de lo público, esta noción que además ha sido muy estudiada, ¿no? Sobre todo por los sociólogos, lo público no le pertenece a nadie, ¿no? La dimensión desdibujada de lo público es de todos. Entonces, parece pues que este orden simbólico a lo que nos lleva es a desear solamente en el ámbito de lo individual. Independientemente de que el deseo solamente se esté prefigurando desde ahí, otra de las dimensiones de esto, de lo individual, que es lo más grave, por eso les digo que me parece que hay que mostrar esto de cómo estas ideas de lo individual, el individualismo, el yoyismo, cobran forma, es decir, sí que pasan por lo legal, sí que pasan por lo institucional y por supuesto que llegan a las prácticas sociales. Por ejemplo, pues la noción, ¿no? de las jubilaciones, ahora ráscate con tus propias uñas, tiene pues su correlato legal e institucional en lo que se configuró como las afores, ¿no? Es decir, ahora soy yo mismo el que voy a procurarme una vejez. Bueno, los que ya reciben ahorita sus cuentas de Afore, pues ya es el momento en que se pongan a llorar porque saben que con lo que la Afore les va a dar mensualmente desde que se jubilen hasta que se mueran, pues no les va a alcanzar ni para las aspirinas que tienen que tomar para evitar los infartos, ¿no? Entonces, estas ideas del yoyismo, pues del yo, de la individualidad, de privilegiar esta dimensión, no crean que son ideas, es decir, cuando decimos orden simbólico, no se queden pensando como en una nata ahí que nunca cobra forma. O como en este desdén de la categoría de ideología, ¿no? Ideología pura, así como ideas que no sirven para nada, ideas que no están presentes en ningún lado. No,
ideología comprendida desde la filosofía política, sobre todo de la recuperación que está haciendo Slavoj Žižek, tiene estos tres momentos, ¿no? O sea, la ideología es el momento de las ideas, el momento de la ley, de las instituciones, el momento de las prácticas sociales. Entonces, en estas décadas hemos tenido, pues, ese correlato institucional, legal e institucional, ¿no? Esto que está diciendo el doctor Ábalos como la definición de la política encuentra su lugar real en el sistema jurídico, económico y político, en ese que define ya cómo nos estamos relacionando. Y por supuesto que lo que se está poniendo aquí, ahorita ya en marcha, es el cómo nos relacionamos pues, con nosotros mismos, porque sí, efectivamente, si sentimos la carga de nuestros destinos en nuestros hombros, es porque la carga de nuestros destinos está en nuestros hombros, ¿no? Habría que pensar ahí mucho más sobre eso. Entonces, ¿a dónde nos lleva, fíjense, finalmente la comprensión de la importancia del psicoanálisis visto, pues, revisado de esto que tiene que ver con cómo estoy yo experimentando el mundo? O sea, cómo es que se está creando esta dimensión psíquica del sujeto, cómo se está experimentando el mundo, qué mundo, con qué dolencias de qué mundo, con qué angustias de qué mundo van a llegar las personas a ustedes, los que se van a dedicar o los que ya se dedican a clínica, pues con las experiencias del mundo no van a llegar con las experiencias del mundo plutoniano, marciano o jupiteriano, ¿no? Pues ni siquiera sabemos si ese mundo existe. Están llegando con las experiencias de este mundo contextualizado, pues, en ciertas definiciones políticas, en ciertas definiciones sociales que vienen de ahí, de procesos hegemónicos, y eso es lo que se está experimentando y eso es lo que se está quedando de manera sedimentada en lo que vamos a separar y analizar como esta dimensión, esta instancia de lo psíquico. Y esto es importante también volverlo a decir, seguramente estuvo presente ya en las presentaciones del licenciado Gustavo y del maestro Castillo. La instancia psíquica pues no es que se encuentre en algún lugar particular del cuerpo, ¿no? La instancia psíquica se encuentra en un lugar particular del pensamiento de nosotros, que somos los que estamos analizando qué es lo que sucede con estos procesos del ser que llega a un orden simbólico definido, ¿no? Me decía también esta alumna que llega, ya les dije, a terapia psicológica porque se sentía deprimida por sentirse improductiva a los 20 años de edad, que afortunadamente fue con un psicólogo egresado de la UAM Xochimilco, que tenemos ciertas características ahí, los guameros xochimilcos, ya después se enterarán, y que le dijo algo así como que su diagnóstico fue: no te preocupes, lo que tienes es capitalismo, ¿no? Me recordó el meme de este filósofo político Žižek que está metido en la cama, muy tapado, y dice el meme: allá afuera hace capitalismo, ¿no? Parece que en estos momentos, en esta forma actual epistemológica de analizar las cosas, esto de mencionar ya las condiciones actuales en que opera el capitalismo pues es ya hasta parece como que, bueno, ahí vas tú con lo mismo, no tiene caso hablar de eso, no hay otra manera de hacerlo posible, ya ubícate, esa historia ya pasó y fue la historia que dividió al mundo en la segunda mitad del siglo XX, no viene al caso, es la realidad tal cual y es incuestionable. Estaba yo escuchando una conferencia de un economista de Harvard, si mal no recuerdo, y este doctor decía, las fuerzas del
mercado son como fuerzas naturales, ¿no? Como fuerzas naturales, como un tornado, como un tsunami que nadie puede parar, ¿no? Bueno, pues esa es precisamente la idea, fíjense, es una idea que cobra sustancia, que se materializa a través de la positivación de la ley, ¿no? La ley económica en este caso, y las instituciones económicas que le dan a eso, pues, su forma de manejarse en el mundo. Entonces, parece a algunos igual y les parecerá incómodo que terminemos pues hablando de cómo es al final del día, vamos a llegar cuando hablamos de orden simbólico, cuando hablamos de definición de lo bueno, lo bello y lo justo, terminamos hablando, o sea, el telón de fondo de todo eso es el capitalismo en el estado actual en cómo lo tenemos. De hecho, uno de los autores, de los sociólogos más prominentes del siglo XX, Jürgen Habermas, pues nos hablaba ya de la colonización, de la lógica del mercado a la lógica del Estado y a la lógica del mundo de la vida. Es decir, pues no estamos diciendo más que lo mismo con otras palabras, es decir, sí que hay puesto ya ahí en esto que estamos diciendo como no económico y como no político, orden simbólico. Parece pues que están ahí detrás de este ordenamiento de lo simbólico, puestas ya pues otras fuerzas, otras lógicas colonizadoras de las que parece que no nos gusta hablar, ¿no? Otro de los ejercicios y esto del orden simbólico también lo podemos entender como cartografía cognitiva, según Frederick Jameson. Es la manera a partir de la cual estamos leyendo, estamos entendiendo esta realidad como mapa. Y en esta cartografía cognitiva, pues lo que está desaparecido, les digo ya, es la posibilidad de la transformación de lo público, de la transformación de lo social, de esto que parece que es imparable, incambiable, que son las fuerzas del mercado, porque son como fuerzas de la naturaleza, ante las cuales no podemos hacer nada. Entonces quedamos también atados de manos, quedamos atados, sujetados, porque en esta comprensión del mundo actual no hay una posibilidad, no vislumbramos ya, bueno, los que estamos ancianos sí todavía teníamos una idea por ahí de cómo se podían cambiar las cosas, ahora no, ahora para decirlo con Zizek, tenemos gracias al Netflix y a todas las demás plataformas, tenemos muy claro de cuántas miles de maneras puede suceder el apocalipsis o puede suceder esto de el ataque zombie, pero no tenemos una idea de cómo podemos transformar este mundo para no sentirnos tan amenazados y tan vulnerables en él, para no sentirnos en este yoísmo que por un lado nos libera, nos regala una libertad, y por el otro lado es una libertad que me enfrenta únicamente a la vulnerabilidad, ¿no? Una dimensión de vulnerabilidad social, económica y política, y cuando digo social, económica y política, otra vez quiero decir, son distinciones que nosotros hacemos en el pensamiento para entender la realidad, pero en la realidad tal cual, pues no es posible diferenciar, ¿no? Lo netamente económico, lo netamente político y lo netamente social. Entonces, me parece pues que la importancia para ir cerrando y darnos la oportunidad de tener un diálogo, la importancia del psicoanálisis radicaría en tener una vez más la conciencia de que esto que parece que es muy individual, que nos afecta de manera muy individual, muy solitaria, que es la angustia, que es la depresión, que son las cosas que parece que solamente yo estoy experimentando, poderlas analizar, poderlas comprender,
como algo que es rasgo de lo social, sedimento de lo social, producto de lo social, ¿no? Es decir, no es, digamos, nada nuevo, es una comprensión que viene, por supuesto, desde Freud, cuando está diciendo que el psicoanálisis también es una forma para analizar las culturas. Entonces, lo que yo invitaría, por supuesto, desde mi ciencia, es a comprender y a darle otra vez su lugar y su dimensión a lo social, sobre todo para esto que les digo, tratar de contrarrestar la moda, la lógica de los tiempos, el espíritu de los tiempos que privilegia a lo individual. No es que lo individual no exista, no, no estoy diciendo eso. Simple y sencillamente que no está desconectado de lo social, que es por lo social, por lo que cobra forma, que es solamente en la relación con lo social, que se está experimentando de la manera en la que se está experimentando lo individual. Entonces, me parece que el psicoanálisis es una puerta epistemológica que nos puede llevar una vez más, nosotros desde la sociología siempre lo estamos haciendo, pero no necesariamente desde otras disciplinas, se está pensando, se está insistiendo en la dimensión de lo social, que parece que está bastante desdibujada. Les digo, sobre todo en los jóvenes, que cada vez llegan más jovencitos a las aulas y con, pues no solamente con este desconocimiento de la historia reciente del siglo pasado, cuando se da esa gran definición política y por tanto política, económica y por tanto epistemológica, es la forma en que nosotros empezamos a hacer ciencia, sino que la forma en la que ellos están experimentando eso, ¿no? La forma en la que ellos ya están viviendo este proceso de formación es la forma esa de estar experimentando ya la vida como si dependiese absolutamente de sus individualidades. Entonces, no sé si les parece que cerremos aquí. Vamos a las preguntas, que veo que hay varios comentarios y preguntas ya. Es un tema, ¿no? Como ven, muy difícil de resumir, de poner en una hora, en hora y media. Entonces, son temas complejos, requieren, por supuesto, que vayamos a profundizar después en muchos temas, pero básicamente lo que queremos ahora lograr es hacer sentido sobre estas discusiones, sobre estas caracterizaciones de las sociedades actuales, ¿no? Bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, muy interesante. Y bueno, aprovecho el comentario último que hiciste para hacerles un pequeño comercial, ¿no? Que la doctora forma parte de un diplomado que organizamos con el Instituto Politécnico Nacional e Invención de la Mente, que justamente es teoría y práctica psicoanalítica. También hay neuropsicología y también hay farmacología para todos aquellos que les interese la formación integral, porque no se trata, efectivamente, también creemos, le apostamos a eso, de solucionar al individuo. Creemos que no. Me parece que las neurociencias y la psiquiatría y el psicoanálisis en integridad, que si bien tiene sus diferencias, pueden ayudarnos a pensar otra cosa. Entonces, justo esos temas los tratamos en el diplomado. Si a alguien les puede interesar, bueno, les estaremos enviando la información a sus correos, junto con sus constancias, ¿no? Doctora Elena, pues muchas gracias por esta interesante intervención. Y bueno, paso a leer algunos comentarios, doctora, y bueno, las personas que quieran ir poniendo sus comentarios o levantando sus manos, y
le daremos también el micrófono, pueden hacerlo con toda confianza. Bueno, cuando hablabas del enfrentamiento, entre el individuo con el orden simbólico, Jorge Zarco Laveaga nos ponía un comentario, puso, caray, entonces habría que revisar El Castillo de la Pureza, que es una película de Arturo Ripstein. Y bueno, un comentario, Leticia Reyes, en este último que decías del individuo, en la relación con el otro es que se deviene, bueno, con el otro, con mayúscula, es que se deviene sujeto, dice Leticia Reyes. Y también tenemos Brian Jair Cruz, nos dice lo siguiente, excelente ponencia, doctora, una duda. Tomando un poco la idea de Byung-Chul Han, podemos entonces decir que caminamos bajo la sombra de las figuras del éxito contemporáneo. Ahí está una pregunta, doctora. No sé si quieres ir contestando una por una o te voy diciendo las que están puestas. Tú me dices. Mejor vamos a hacer como un grupo y seguramente saldrán más. Perfecto. Leo el siguiente comentario. Carlos Polina nos comenta, me parece pertinente una cita de Badiou, donde menciona justamente que ningún aparato conceptual es pertinente si no es homogéneo con las orientaciones teórico-prácticas de la doctrina moderna de sujeto, de por sí interna a procesos prácticos, clínicos y políticos, comenta Iván. Y bueno, hay una mano levantada de Jorge Zarco. Jorge, te escuchamos. Pues solamente para complementar, primero saludo y después complemento. Al momento en cual anoto, caray, hay que ver lo del Castillo de la Pureza, es el momento en el cual nuestra ponente refiere que nadie fue a casa A, y casualmente la película, creo que obra de Luis Espota o basada con Luis Espota, no lo recuerdo ahora, refiere cómo este personaje aísla de manera violenta a sus integrantes, a su esposa, a sus hijos, del contacto con la realidad, en tanto que él es el salvaguarda, el faro que les va a permitir evitar exactamente todos los males. Bueno, el señor, decía la doctora Osorio, bueno, que el diagnóstico con el señor Saboyille, al no salir de su cama, decir que allá afuera hay capitalismo, acá nuestro personaje en la película evita que los integrantes de su familia entren en contacto con la sociedad, porque afuera están todos los males. Entonces, mi nota era en ese sentido, no voy a poder ya saber si alguien se haya presentado a tu casa, a su casa, hacerme a mí la interrogación sobre qué era lo estético, lo bello, lo bueno, eso sí no lo voy a recordar, y quien me lo podía haber recuperado ya no se encuentra, al menos en esta dimensión física ya no se encuentra, pero me entró sentido la película El Castillo de la Pureza. Solamente era hacer una anotación al paso respecto a la imposibilidad, pero este personaje es el que bloquea, para efectos de esta trama, la posibilidad de a su núcleo familiar exponerlos a esos males, cometiendo con ello otros. ¿Tan, tan? Pues bueno, ahí están los comentarios, doctora. Yo solamente agregaría una pequeña pregunta, doctora, para complementar este paquete de preguntas, ¿no? Un poco la labor que hemos estado trabajando en Invención de la Mente, algunos que nos acercamos al psicoanálisis, es esta necesidad, creo, pensamos, de psicologizar el psicoanálisis, ¿no? Y en ese sentido, doctora, te pregunto, ¿cómo nos puede o cómo le podemos hacer una especie como de algún tip
para pensar más allá de lo evidente, como nos dicen justamente en la UAM, esa frase yo la aprendí en la UAM, más allá de lo evidente y no quedarnos con que el psicoanálisis es para la terapia y entonces volver funcional al individuo y ya, que ahora sí que se vaya a trabajar y no se sienta productiva, ¿no? Doctora, ¿cómo podemos pensar el psicoanálisis en las sociedades actuales que ha tomado como este vuelco, ¿no? Muy psicologizado, muy clínico en su sentido más psicoterapéutico y que nos puede servir para todo lo que nos has planteado. Con eso te dejo el micrófono, doctora. Así es. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Efectivamente, comienzo por la primera que está en el chat. Sí es que el individuo deviene sujeto en su relación, en su enfrentamiento con el otro. Y les digo que podemos comprender esto del sujeto en esta doble dimensión, ¿no? El sujeto que está ya preparado para relacionarse con el otro con minúscula, el otro de carne y hueso, que además ese otro con minúscula es el otro con mayúscula cobrando materialidad, cobrando cuerpo físico. El otro con mayúscula, para los que no están todavía metidos en esto, el otro con mayúscula es el orden simbólico, ¿no? El gran otro que está ahí para decirnos, aparentemente, lo que espera de nosotros, ¿no? Esto es todavía muchísimo más complicado porque llegamos hasta unos esquemas de Lacan en donde resulta que el otro no quiere nada de nosotros, ¿no? Entonces parece así como algo mucho más complicado, pero efectivamente es en la relación de este gran otro que vamos a quedar como sujetos ya aptos para estas relaciones con los otros con minúscula que son la materialización del otro, es decir, ¿dónde existe el orden simbólico? Pues, ¿no? O sea, para no estar hablando así de cosas que podrían resultar así como metafísicas. Es que ¿dónde está? Enséñamelo, compruébamelo, porque si no me lo compruebas yo no te lo puedo creer, ¿no? Porque estamos en esta forma de comprender las cosas y a lo mejor en esto voy a terminar con la última pregunta de Gustavo. Estamos muy acostumbradas a esta forma positivista de entender las cosas, de entender nuestra relación con la verdad, con la comprobación. Es, a ver, pero cuando me hablas de orden simbólico parece que me estás hablando del Espíritu Santo, ¿no? A ver, dime dónde está, compruébamelo, concreto. ¿Por qué ese gran otro? Pues la imagen más cercana que tenemos del gran otro, y eso es los que somos ancianos, será el Big Brother, ¿no? Pero los muy jovencitos ya no saben ni qué es eso del Big Brother, ni cómo se hacía. Entonces, el gran otro, el orden simbólico entendido como gran otro con mayúsculas, se materializa, cobra existencia en el otro, Juanito Pérez, mi vecino, mi novio, mi amante, ¿no? Hasta hay chistes por ahí que por supuesto no voy a decir porque son chistes muy groseros, pero sí que tenemos en la relación con el otro la forma y la manera definida de lo bueno y lo malo, ¿no? Y ese es el gran otro, encuentra la manera de cobrar existencia en ese otro amiga, en ese otro hermana, en ese otro profesor que me está diciendo, no, eso no se debe, eso no se espera de ti, eso no sé, fíjense qué bonito el pronombre sé, también existe en francés es on. Los franceses dicen on mange, on pense, o sea, se come, se piensa. ¿Quién se? Cuando les enseñan a ustedes francés, dicen, cuando uno utiliza el on, no está hablando de ningún particular, está hablando de la sociedad en general. Se come, se piensa. Entonces, ese se que cobra, pues, sustancia, que cobra materialidad a partir de... No se espera eso de ti. ¿Se espera de ti?
esto, piensa de ti lo otro, se espera de ti que no hagas, etcétera, ¿no? Entonces, ese gran otro, ¿no? Simbólico, se materializa y cobra existencia a partir del otro con minúscula en particular. Luego voy con este interesantísimo comentario de Jorge Zarco respecto a el Castillo de la Pureza y de sobre todo esto de que no se acuerda si a su casa llegaron a preguntarle o no cuando era chiquito. Por supuesto que estoy llevando pues digamos a un ejemplo en esta extensión de lo absurdo de no van a llegar a preguntarnos porque no hay ningunos agentes de lo simbólico, así como los hombres de negro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? Había unos agentes de quién sabe qué, porque la verdad es que no las vi, pero sí había, pues, esta idea de hay unos agentes que están regulando este orden y no hay unos agentes del orden simbólico. Los agentes del orden simbólico, en dado caso de que lo queremos entender así, como los que van a llegar a preguntarnos, pues serían primero nuestra familia más inmediata, ¿no? Cuando nosotros nacimos en un tiempo histórico determinado, estaba ya definido lo bueno, lo bello y lo justo, y por tanto, por eso digo, es que no llega y se nos pregunta. Ahora, para que no nos quedemos con la idea de que esa definición es inamovible, o sea, yo ya no voy a poder hacer nada con esa definición, es que viene la concepción del sujeto en esta otra dimensión, que es si el orden simbólico, el discurso, si quieren decirlo con Foucault, el discurso me sujeta, ¿no? Me ata, pero es esa atadura, esa posibilidad la que me permite actuar. ¿De qué estamos hablando al final de cuentas? Ya les dije, ¿por qué es que somos sujetos y no hablamos pues de animalitos, ¿no? ¿O por qué no nos quedamos con la noción plenamente del individuo? Porque somos seres del lenguaje. Y ahí empezamos a hablar ya de las complejidades más grandes de todo, ¿no? Fíjense, en el siglo XIX, empapado por la época en la que nació, que era esta historia en donde se estaba cambiando el saber a propósito de la filosofía positiva, en medio pues del positivismo nace en Ginebra Fernandin de Saussure y él se convierte en un lingüista estructuralista que diferencia, que trabaja, porque está pensando de manera positiva, que trabaja pues en lo que se puede demostrar y en lo que no se puede demostrar. Y lo que sí se puede demostrar, en lo que sí se puede analizar y lo que se puede trabajar y lo que se puede hablar ya de verdad, es en el lenguaje como una estructura. Él analiza el lenguaje como una estructura y una de las cosas que diferencia a él para poder trabajar con esto es para empezar a trabajar, dice, a ver, lo primero que tengo yo que hacer es diferenciar entre lenguaje y, digamos, lengua, ¿no? La lengua es, digamos, gelatinosa, movible, y el lenguaje es una estructura que tiene reglas, ¿no? Reglas, ustedes las conocen como reglas gramaticales, ¿no? ¿Qué es lo que me va a interesar a mí? Dice Fernandín de Saussure. A mí lo que me interesa estudiar es el lenguaje, porque el lenguaje tiene reglas, el lenguaje es una estructura. A ese lenguaje quedamos atados. ¿Cómo nos vamos atando? Todos los que ya criamos niños sabemos que a esos niños les vamos metiendo así de a poquito las reglas estructurales del lenguaje. Por supuesto, no les decimos, no les hacemos memorizar las reglas estructurales del lenguaje, nada más los hacemos conscientes de que hay reglas y que esas reglas se utilizan. Cuando el niño se mete a un lugar y dice, no cabo, mamá, no cabo, no le decimos, no, hijo, mira, ese es un reglo irregular y se conjuga así, no le soltamos ahí la regla del lenguaje. Lo que hacemos es corregirlo y por tanto le estamos dando la regla. No se dice no cabo, mi amor, se dice no quepo.
¿sí? Y vamos pues metiéndonos a esta estructura del lenguaje. Algo que nos dejó Saussure con esta diferenciación es ese espacio que hay entre el lenguaje como estructura y el uso de la lengua. O sea, la diferencia, el espacio que hay entre el significado y el significante, que dice él que es una figura auditiva, ¿no? Figura auditiva. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues lo primero que nos dice, o sea, ahora sí que sin querer queriendo, ¿no? Cuando hace la diferenciación para hacer sus estudios estructurales positivistas, lo que nos está diciendo es que hay una diferencia entre significante y significado, entre langue et parole, ¿no? Entre lenguaje y lengua. La lengua es así, inmediata, contingente, dice él, yo por eso no voy a trabajar con la lengua, yo no voy a analizar la lengua, porque la lengua es esto que después, ya hasta 1930, 1940, estaríamos reconociendo como distintos juegos, ¿sí? Que se dan ahí distintos juegos. ¿Qué es lo que hace entonces al decirnos, ¿sí? Yo lo que voy a trabajar es esto, porque esto no se puede trabajar, esto es contingente. Yo no me puedo entregar al estudio de lo contingente. Ah, bueno, lo que nos está diciendo es eso. Después esto lo recuperaría Lacan. Lacan estaría diciendo, sí es cierto, no están pegaditos así, fundidos, el significado y el significante. Es más, yo le voy a hacer una corrección a Saussure, ¿no? Voy a decir que están por encima del significado del significante, es decir, que es más importante en el devenir histórico, estructural del orden simbólico, la forma del significante, la forma en que esté cobrando ahí significación el significante, a el significado, ¿no? Para Fernandín de Saussure lo más importante era el significado y es lo que iba a estudiar, porque era lo inamovible, lo que viene de las reglas de la gramática, ustedes se las saben, sujeto, predicado, objeto de la predicación, bla, 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 ¿no? Todo eso se lo saben, eso es lo que él se enfoca. Pero nos dice, cuando hace esta diferenciación, nos dice que hay una diferenciación, pues, entre significado y significante. Después de lo que nos vendríamos a dar cuenta en la segunda mitad del siglo XX, es que precisamente es este juego de los significantes, este proceso de que los significantes de pronto se pueden anclar a un significado y se pueden fijar ahí, y nosotros, los sociólogos, lo que vamos a ver es que cuando estudiamos relaciones de poder, es que este significante pegado a cierto significado en un momento histórico determinado, no es así, no es arbitrario, ¿no? Como parece. No es producto de la coincidencia de los astros alineados, ¿no? Es producto de las relaciones de poder. Entonces, cuando decimos, no llegó nadie a preguntarte si lo que es ahorita feo, si te parece feo o no te parece feo, pero lo que estamos diciendo es sí que te llegan estas definiciones, ¿no? A través de esas relaciones que tienes tú ya con estos sujetos representantes del orden simbólico, pero también tienes la posibilidad porque existe esto, ¿no? O sea, porque el significante y el significado no están pegados así unidos, más bien soldados, imagínatelos como soldados. Como no están soldados, ya nos lo dijo Saussure desde 1850, 70, dice, no están fijos, no están pegados, se mueven, ¿no? Y entonces tú como sujeto estás precisamente mirando o estás teniendo la posibilidad histórica, ¿no? Justo de atender esa brecha, ese espacio que hay entre significante y significado. Y es por eso que eso explicaría por qué estas definiciones de lo bueno, lo bello y lo justo son cambiables. Se pueden modificar en el tiempo. Hay poderes fácticos que lo hacen, ¿no? Entonces, si hay poderes fácticos que lo hacen, bueno, pues también es que podría caber la posibilidad de que se construya un nuevo poder fáctico para cambiarlo. Insisto, esta noción de lo público con lo que nos movemos ahora
es una noción de lo público que se puede cambiar, ¿no? Entonces, ahí vendría, digamos, pues, la posibilidad, si quieren pensarlo así, con estas palabras que a algunos les sonarán lejanas, otros no, la posibilidad, pues, de la acción política, ¿no? Entendido en este sentido de vamos a redefinir o vamos a mover un poco las definiciones de lo que ya está definido y a partir de lo cual nos estamos moviendo. Entonces, de Byung-Chul Han, por supuesto, ya les dije, ese autor léanlo. A mí me parece que les hace, lo he comprobado, les hace mucho sentido a los jóvenes. Por supuesto, ya si quieren meterse, ¿no?, al fondo, a la discusión filosófica y epistemológica de todo esto, que es más o menos para dónde va la última pregunta, la pregunta de Gustavo, dice... bueno, resulta, hay ideas, ¿no? Hay figuras de éxito contemporáneo que parece que hacen una sombra y que bajo de esta sombra nos tenemos que mover. De hecho, el orden simbólico, o sea, deja tú la figura de éxito de estas personas que están creando empresas multimillonarias en sus garajes, ¿no? Deja tú la figura de éxito, es decir, no es nada más que haya la figura de éxito. O sea, cuando estamos hablando de la definición de lo bueno, lo bello, justo, vuelvo, ¿no? Entonces tú tienes ahí, por ejemplo, la figura de lo bello. Hacia esa figura de lo bello se encaminan todos tus esfuerzos matutinos, ¿no? Todos tus esfuerzos en el gimnasio, todos tus esfuerzos en la alimentación, etcétera. Hacia esa figura de lo bueno se encaminan tus esfuerzos, ¿no? Es decir, hay figuras para que, ¿por qué? Porque este orden simbólico está ya definido, ¿sí? Y entonces en esas definiciones está definido hacia dónde se puede ir o se debe ir, pero en estos tiempos ya no existe el deber ser explícito, sino más bien el deber ser implícito, como que sea metido debajo de un manto. No es que no exista, sino que está como debajo de un manto. Entonces, no son solo estas figuras del éxito, si lo miras bien, hay figuras de muchas dimensiones, de muchos aspectos, en lo económico, en lo político, en esta otra dimensión que ha estado como muy presente ya, en lo ecológico, en lo que tiene que ver con la caridad, ¿no? Miren, por ejemplo, les recomiendo mucho que miren Lo Popular en Netflix. Eso es, bueno, ¿no? Está una película que se llama, híjole, no me acuerdo del título, creo que es tan diferente como yo, si alguien sabe de qué estoy hablando, es de una señora que se dedicó a hacer filantropía, unos millonarios que se dedicaron a hacer filantropía, con homeless en Estados Unidos, si mal no estoy. Y entonces fíjense pues cómo está esta figura del millonario filántropo, o sea, del millonario que de pronto se voltea a ver a los desprotegidos, pero que es incapaz de ver su lugar en el mundo, ¿no? Como acumulador de la riqueza, y además lo que está detrás de la lógica de la filantropía, no lo olvidemos, es lo que tiene que ver con, ojo, ya habíamos hablado del sistema jurídico, político, económico, o sea, en el sistema jurídico, en todo lo que tiene que ver con las leyes hacendarias, con las leyes que nos permitirían o no la distribución o redistribución de la riqueza, lo que impera en muchos países, pues son estas leyes que permiten que en lugar de que yo pague mis impuestos se vayan directamente a una acción filantrópica, ¿no? Que además me permiten
sentirme muy bien, disminuir la culpa, y en lugar de que yo vaya y dé al Estado lo que el Estado podría redistribuir a través de la educación, de la salud, etcétera, lo doy yo a donde yo quiero y de la manera que yo quiero, y entonces estoy ahí, fíjense, en este ordenamiento jurídico, que por supuesto tiene que ver con las relaciones de poder, estoy yo dando una figura social, la figura social de lo bueno. Lo bueno es hacer caridad. No se le llama ya ahorita caridad. Caridad es una categoría que viene del siglo XIX. No se le llama hacer caridad, se le llama ahorita hacer filantropía. Y lo que está de moda es hacer filantropía. Fíjense, no es cuestionarse la diferencia abrupta social. Escuchaba yo a una filósofa alemana que decía, a ver, todo el continente americano es desigual, excepto Canadá, todo. O sea, son de desigualdades tremendas, ¿no? Pero aquí no nos cuestionamos la desigualdad, sino la bondad, o sea, qué tan bonitos son para que se pongan a ayudar, que es otro de los significantes o de las figuras, si quieres llamarlo así, de las figuras que están en boga, ¿no? O sea, la ayuda, hay que ayudar al prójimo, hay que ayudar al otro, hay que ser amable con el otro, fíjense, no hay que ser justos, ¿no? O sea, no hablamos de justicia social, hablamos de bondad, hablamos de mirar al otro, de ayudarlo, de hacer filantropía. Entonces, lo que está puesto ahí, pues, cuando decimos orden simbólico, son estos significantes a través de los cuales yo miro y me muevo en una realidad, ¿sí? ¿Qué es, digo, ya para ir cerrando, qué es, dice Gustavo, lo que tendríamos que hacer, ¿no? Para no pensar o para alejarnos de la idea ortopédica de la psicología, ¿no? Positivista del siglo XIX, de hacer sujetos normales, sujetos de acuerdo al orden social. Por eso digo, es una idea positivista del siglo XIX, porque habría que componer y que arreglar a los enfermos y que, o en su caso, deshacernos de ellos, ¿no? Extirparlos del organismo social, porque el organismo social tiene que estar sano y tiene que tener puros sujetos sanos ahí dentro. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer que el psicoanálisis, dice Gustavo, se psicologice un poco, ¿no? O sea, se le quita esta mirada psicológica, biologicista, ¿no? Positivista, no para que estemos pensando en hacer los sujetos funcionales, los sujetos que sí van a empatar, que no van a tener, o sea, que no los tenemos que curar, pues, ¿no? Para que ya estén bien contentitos en esta sociedad, se les quite la angustia, se les quite este sentir de que, pues, es que como que sí, pero como que no, pero como que, bueno, pero ¿qué quieres para ser feliz? Pues es que no sé, ¿no? Así, con esa angustia nos llegan ahí, y entonces resulta, dice Gustavo, a ver, pero ¿cómo le hacemos? A manera de tip, ¿no? Que por cierto, eso de los tips es lo que más se me dificulta, ¿no? Porque pues es todo obviamente muy complejo como para empezar a dar recetas, pero una de las cosas que sí diría yo, así como cartografía cognitiva, ¿no? Como irnos como ir mirando un faro, como ir mirando una posibilidad, que es algo de lo que no carecemos nosotros los guameros, por cierto, que es acercarnos, conocer, pues, y formarnos en el pensamiento crítico. Es decir, reconocer que dentro de la ciencia todavía hay estas aspiraciones, todavía hay estos residuos en los programas de investigación, en la forma en la que se hace ciencia y se comprende la realidad, todavía hay estas reminiscencias positivistas, ¿no? Pareciera que el siglo XIX nos queda muy alejado, pero todavía estamos diciendo, a ver, compruébamelo, dame datitos, demuéstrame que efectivamente estamos hablando de lo real. Entonces,
les digo, nosotros en la UAM Xochimilco somos formados en el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico simple y sencillamente lo que hace es revisar las corrientes epistemológicas, revisar estos supuestos, estos implícitos que están puestos en la ciencia y en la manera en que la ciencia se aproxima a comprender o explicar la realidad. Y entonces nosotros podemos mirar esa distancia que hay entre estos son los principios y esta es la manera en la que se comprende como resultado, ¿no? O sea, si partes de aquí, pues sí que el resultado va a ser que tenga sujetos enfermos, que hay que poner derechitos, ¿no? Que hay que aplicarles ortopedia. Entonces, mi consejo, digamos, mi tip sería que nos acerquemos al estudio, al conocimiento del pensamiento crítico y la manera en que ese pensamiento nos puede hacer llegar a otros resultados. A cuestionarnos por lo menos esto que tú dices, que a lo mejor todavía no lo tienen claro los jovencitos, los estudiantes que están pensando en la clínica, que es ¿por qué habríamos de curar? ¿Por qué habríamos de pensar en la noción de curar? ¿Por qué habríamos de pensar en que hay un padecimiento que puede ser curable para que sea más funcional? Es decir, ¿desde qué perspectiva estamos tomando en cuenta lo funcional y la funcionalidad, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Y luego, ¿funcional para qué? ¿No? Que sería la otra pregunta, o sea, lo quiero hacer funcional, ¿para qué? Y luego, bueno, ya viene ahí mi práctica como psicólogo o como psicoanalista, ¿no? La idea, yo lo que invitaría a los psicólogos, a los que se están formando como psicólogos, es que se acerquen al psicoanálisis como esta comprensión, como este cisma epistemológico de vamos a comprender las cosas desde otra manera, vamos a acercarnos al lenguaje, al lenguaje como estructura, a la relación de los significantes como política, como poder, y desde ahí vamos a comprender estas relaciones del sujeto intersubjetivas, sujetos sujetados, a qué están sujetados y de qué manera esta sujeción los posibilita o no. Es decir, no nos quedemos con la idea de que la sujeción nos ata por y para siempre, ¿no? Sino más bien tomémoslo como esta doble dimensión, ¿no? Bien, Gustavo. Pues, doctora, quedaron un par de comentarios, pero bueno, desafortunadamente el tiempo nos come y ya viene la conferencia también del doctor Gerardo Ábalos. Yo creo que vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Doctora, le agradecemos muchísimo la participación. Gracias por compartir estas ideas y por inquietarnos con estas provocaciones también con respecto a pensar el psicoanálisis desde otra forma y desde otra perspectiva y con otros elementos que a veces también suelen pasar desapercibidos, ¿no? Como esto, justamente una lectura como muy psicologicista de Lacan, etcétera, ¿no? Doctora, pues muchas gracias, un gusto haber estado contigo, un gusto los que nos acompañan, gracias a todos los que se conectaron, la conferencia del doctor Gerardo es con otra liga para que no se vayan a confundir y nos vemos en 10 minutos, vamos a dar 10 minutos para que vayan por un cafecito, un refresquito o algo y poder escuchar también al doctor Gerardo que pues nos va a hablar también de estos temas desde el psicoanálisis político. Gracias, doctora, gracias a todos, nos vemos en la siguiente conferencia, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos, gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Estamos en contacto. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.